Estudiantes de séptimo, buen día. Bienvenidos a otra clase de historia en este segundo periodo académico. Bueno chicos, para el día de hoy vamos a hacer una recopilación de todos los temas que se trabajaron en las diferentes clases de este segundo periodo, ¿sí? Empezando especialmente por el Renacimiento, que fue el tema central de este segundo periodo, y llegando a hablar sobre la Ilustración o los vestigios de la Ilustración en Hispanoamérica. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacer una retroalimentación pues, de los temas que se abordaron. La idea es que ustedes logren aclarar algunos conceptos. Y en ese orden de ideas, pues se hace indispensable que ustedes, pues de cierta manera, si tienen dudas o inquietudes, pues las intenten resolver en este video. O pues recordemos que de cierta manera vamos a tener una clase pues para resolver dudas sobre los diferentes inquietudes que ustedes tengan, ¿listo? Entonces, vamos a ver que el Renacimiento, ¿sí?, surge como un fenómeno de revitalización cultural entre los siglos XIV a los siglos XVI. Especialmente vamos a ver que surge en Europa occidental y de cierta manera vamos a ver cómo se da un renacer especialmente de las culturas de la antigua Grecia y de la cultura romana. Especialmente recordemos que estas dos civilizaciones son consideradas como civilizaciones clásicas en la medida en que de cierta manera le aportaron a las diferentes facetas y ámbitos del ser humano, ¿sí? En la política, en la economía, en la cultura, en el deporte. Entonces es muy importante que el Renacimiento se va a marcar en esa revitalización de la cultura, especialmente en el renacer de esa cultura de la antigua Grecia y del Imperio Romano. Entonces vamos a ver que de cierta manera en el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, pues empieza con una de las crisis sanitarias que de cierta manera afectó a toda la población de Europa, y vamos a ver que fue la peste negra, ¿sí? Como una de las enfermedades más mortíferas que ha tomado la historia de la humanidad, y vamos a ver que, os recordemos, que de cierta manera tomó aproximadamente más de 80 millones de vidas en Europa. Y por lo cual de cierta manera también se generaba un desabastecimiento de alimentos que también en conjunto con las enfermedades de la época, pues de cierta manera fue una de las características más sobresalientes de esta época. Es muy importante mencionar que después de superar esta crisis, pues se dio un fortalecimiento del sector agrícola, un fortalecimiento del comercio, especialmente de intercambio de mercancías. Los artesanos también se surgieron con mucha más fuerza y de cierta manera también se dio un crecimiento notable en la población. También hablábamos del humanismo, especialmente entre el siglo XIV y XV, como una corriente académica e intelectual que surgió con un pensamiento crítico. Especialmente vamos a ver que un pensamiento crítico en contra del abuso del poder monárquico, ¿sí? Especialmente vamos a ver que solo se defendían los intereses o se tenían en cuenta los intereses en una sociedad desigual donde el rey estaba por encima de todos. Entonces chicos, en ese humanismo pues vamos a ver que lo que buscaba era resaltar las virtudes del hombre, ¿sí? Las diferentes virtudes que pues, se abordaron en la clase respectiva. Inteligencia, formas de pensar, formas de actuar. Vamos a ver que de cierta manera se dio una mayor producción del arte, especialmente en la pintura, en la arquitectura, en la escultura, en la música, en la literatura. Pero también no fue solamente producción en lo aspecto artístico, sino también en el aspecto científico. Vamos a ver que se empieza a preguntar la humanidad por el surgimiento de la vida. Vamos a ver que se comienzan a preguntarse especialmente por cuál es el centro del universo. Recordemos que para esta época pues se tenía en cuenta la propuesta de la teoría geocéntrica, que propone que la Tierra pues era el centro del universo, pero con la teoría heliocéntrica propuesta por Nicolás Copérnico pues cambia todo esto y se comprueba la redondez de la Tierra y que el centro del universo es el Sol. Listo, entonces de cierta manera también vamos a ver que en esta época vamos a empezar a ver un dominio de la razón, ¿sí? Especialmente vamos a ver que la razón, todo puede ser conocido por medio de la razón.
y especialmente se comienza a hablar sobre aspectos muy íntimos del método empírico. Especialmente vamos a ver que este método empírico pues se comienza a hablar sobre la observación y la experimentación. También se habló sobre la reforma y la contrarreforma. Especialmente vamos a ver que la reforma protestante fue un movimiento religioso que empezó en Alemania y que de cierta manera pues su principal representante fue Martín Lutero, ¿sí? En Francia el mayor representante fue Juan Calvino, y vamos a ver que en esta época pues lo que intentaban, especialmente Martín Lutero, era hacer una denuncia sobre los abusos que tenía la Iglesia Católica en contra pues de la población. Especialmente vamos a ver las famosas indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era el poder pagar por mi salvación grandes sumas de dinero. Eso entre las características más importantes, resaltando también como los procedimientos que se llevaron a cabo a través de la Santa Inquisición. Especialmente vamos a ver que la Santa Inquisición fue una forma de expresar ese desconformismo por parte de la Iglesia Católica ante los efectos que tenía la reforma protestante de Martín Lutero y Juan Calvino, puesto que esta reforma protestante de cierta manera había debilitado de gran manera pues el poder que tenía la Iglesia Católica en la época. Vamos a ver que la Santa Inquisición pues perseguía a todas aquellas personas que eran herejes, ¿sí? Aquellas personas que blasfemaban, aquellas personas que no creían en Dios, que no creían en el poder de la Iglesia, que de cierta manera no creían en la Virgen, que blasfemaban, que hablaban mal de la Iglesia Católica, y que de cierta manera pues los perseguían, los llevaban a ciertos puntos que eran como cárceles, donde eran torturados asistidamente por un médico quien podía decir hasta dónde podía llegar la tortura. Cuando los acusados morían, pues esas muertes no eran atribuidas a la Santa Inquisición, sino eran atribuidas por cuestiones de suicidas. Entonces vamos a ver que en la imagen podemos abordar algunas características muy importantes de la Reforma Protestante, como es la salvación por la fe, el sacerdocio universal, la libre interpretación de la Biblia, que para la época era una prohibición, y la no obediencia al Papa. En cuanto a la contrarreforma católica, pues también tenía una reestructuración en cuanto a las políticas de la Iglesia, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta la salvación por la fe y a través de la salvación a través de las buenas acciones, la defensa de las creencias católicas, los 7 sacramentos y una obediencia al Papa. ¿Listo? El absolutismo. Entonces vamos a ver que de cierta manera el absolutismo fue uno de los sistemas que sustituyó el régimen feudal. ¿Sí? Recordemos que el régimen feudal, pues de cierta manera, donde también se daba una concentración de los poderes en el rey, pero donde todo el sistema comercio y de riqueza pues se enmarcaba en un feudo, ¿sí? Donde hablábamos sobre vasallos, sobre un sistema de vasallaje, y donde la figura más representativa pues era el señor feudal. ¿Por qué fue sustituido ese régimen feudal? Por el sistema monárquico. ¿Por qué tiene un nombre absolutista? Porque de cierta manera vamos a ver que el poder absoluto recae sobre una sola persona. Vamos a ver la concentración o la centralización de los poderes, del poder político, el poder económico, el poder religioso, ¿sí? Y esto recaía sobre una sola persona, que era el rey. De cierta manera también vemos cómo se daba esa transición, por decirlo de cierta manera, entre la monarquía teocrática, que se da pues a pesar de que el rey tenía el poder de todo, pues surgía la necesidad de empezar a entablar relaciones especialmente con entidades del aspecto cultural, como especialmente la Iglesia, ¿sí? Entonces vamos a ver que de cierta manera una de las características de las monarquías teocráticas pues se enmarcaba en que las decisiones del rey pues coincidían con las decisiones de los líderes de la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver que de cierta manera el rey tenía que cumplir ciertos principios para llevar a cabo esta monarquía teocrática. Especialmente vamos a ver, como lo vemos en la imagen, el primero, que es el ungimiento real. Eso lo tenía que hacer el rey, especialmente como una ceremonia, como un ritual, pues para evidenciar ese vínculo que tenía muy directo con la Iglesia Católica y con Dios. Recordemos que el poder del rey pues se evidenciaba que era un poder divino, ¿sí? Que era otorgado por Dios y que era de carácter
hereditario, o sea que era por linaje, por la sangre de la familia. No era por elección, sino por herencia. Segundo punto, hablamos de una protección del reino. Esta protección del reino pues está enmarcada básicamente en la responsabilidad del rey, y pues se tenía un control absoluto sobre el ejército. Por último, hablamos de un rey que está por encima de la ley, un rey que está por encima de todo, un rey que no tiene ni vínculo ni jurídico ni social con el pueblo. ¿Listo, chicos? También abordamos aspectos muy importantes de aspectos de la ilustración. Entonces vamos a ver que la ilustración lo veíamos como un movimiento cultural e intelectual que surge en Europa en la última parte del siglo XVIII. Es aquí donde vemos de cierta manera pues un dominio de la razón, un pensamiento muy racionalista donde a través de la razón se pueda conocer la verdad del hombre, donde se comienzan a explicar fenómenos naturales y el hombre comienza a quitarse ese sesgo que tenía sobre a cargo pues de las visiones religiosas, ¿sí? Entonces comienzan a surgir nuevas formas de pensamiento y nuevas formas de conocimiento. ¿A través de qué? Del dominio de la razón. También vemos un progreso y difusión del conocimiento a través de qué? Del enciclopedismo. Y vamos a ver que este enciclopedismo pues era la reunión, o surge como un momento filosófico y pedagógico donde se podían reunir los contenidos y conocimientos de diferentes disciplinas en un solo texto. También vemos que las creencias populares y las creencias de la iglesia pues tienden a ser meras supersticiones en la medida en que pues en ese momento, en ese periodo de la ilustración, pues se comienza a utilizar el método científico y pues de cierta manera estas creencias no tienen cabida o no tienen la forma de explicación, por lo cual pasan a ser meras supersticiones. Y de cierta manera pues el surgimiento de nuevos filósofos y de nuevas formas de pensar pues comienzan a cuestionar el poder monárquico, ¿sí? Comienzan a cuestionar que es muy importante comenzar a entablar un sistema político donde se le dé más importancia a los intereses de todos. Y esto lo vamos a evidenciar posteriormente en 1789 con la Revolución Francesa. ¿Listo? Eso en cuanto a características a grandes rasgos de la ilustración, y de cierta manera pues también vemos un despotismo ilustrado, ¿sí? Este despotismo ilustrado vamos a ver que básicamente son las monarquías, ¿sí? El poder centralizado siempre en el rey, pero con las ideas de la ilustración, es decir, con la razón, donde el rey comienza a ver más intereses por el bienestar del pueblo, donde comienza a brindarle educación, donde comienza a brindarle se comienza a preocupar más por el bienestar del pueblo. Se dan avances científicos y tecnológicos como la creación de la vacuna, en cuanto al comercio, pues vamos a ver, en el comercio textil especialmente vamos a ver la invención de la máquina de coser, el barco a vapor, ¿sí? Son cosas que surgen de cierta manera y que le ayudan al sistema, a la forma de vivir y al estilo de vivir de las personas. Y de cierta manera pues también vimos una forma de ilustración en Hispanoamérica, ¿sí? Que son básicamente las ideas muy similares a como se dio en Europa, ¿sí? Un dominio de la razón, un método empírico que se basa en la observación y la experimentación, un método científico para corroborar las diferentes formas de conocimiento que surgían. Pero vamos a ver que especialmente las ideas de la ilustración en Hispanoamérica sirven e influyen en la independencia, ¿sí? En los diferentes movimientos de emancipación en contra de la corona española de la época, ¿sí? Y esto se evidencia con un sentimiento de liberalismo, y ese sentimiento de liberalismo lo vamos a evidenciar con un anhelo de libertad, ¿sí? Un anhelo de progreso y de quitarse esa subyugación que se tenía en la época por parte de la corona española. Inclusive pues los diferentes pensadores, filósofos de la época comienzan a hablar sobre una división de poderes, especialmente vamos a hablar de la división del poder legislativo, el poder ejecutivo y poder judicial, ¿sí? Donde uno se encarga de hacer las leyes, otro se encarga de aplicarlas y el otro se encarga de ser un ente de vigilancia. Listo, chicos, entonces en este aspecto, o eso fue lo que se abordó durante este segundo periodo académico. Chicos, que estén muy bien. Feliz día.